Apreciados amigos y hermanos que me escuchan a través de este medio, permítame saludarlos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Es un gozo y una alegría para mí poder compartir la palabra de nuestro Salvador Jesucristo a través de las redes sociales, Facebook, YouTube. Quiero decirles que el gozo y la alegría que mi corazón siente es un gozo profundo que quiero transmitirlo a cada uno de ustedes. Para mí es un enorme placer poder compartir el mensaje de esta noche con cada uno de ustedes. Antes de iniciar la meditación de esta noche, vamos a pedir la bendición de nuestro Salvador. Oremos. Querido Padre, nuestros corazones se gozan y se alegran, porque tu presencia, Señor, está con nosotros. Porque podemos sentir la presencia de tu Santo y maravilloso Espíritu en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque tú introduces las grandes verdades que tienes en tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Permite, Padre, esconder al ser humano detrás de ti y que en esta noche sea tu palabra quien hable a nuestros corazones. Padre eterno, aquí estamos cada uno de nosotros a disfrutar del mensaje de esta noche, pero permite que podamos hacerlo con la bendición tuya. En el nombre de nuestro maravilloso Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén. El apóstol Pedro, apreciados amigos y hermanos que me escuchan, identifica una de las tantas emociones que podrían sin duda perjudicar nuestro soma. De modo que si nosotros no podemos manejar, dirigir estas emociones, podrían perjudicar fuertemente nuestra vida. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, el apóstol Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque nuestro Salvador Jesucristo tiene compasión y cuidado de cada uno de nosotros. La primera frase que encontramos aquí es el término ansiedad. En la teología y en el pensamiento profundo del apóstol Pedro, la ansiedad no solamente llega hasta los tentáculos o a tocar las redes de la iglesia. La ansiedad puede ir mucho más allá, tocar tentáculos fuera de la iglesia. El apóstol Pablo considera la ansiedad como un peligro nocivo para nuestra vida. No es saludable que los hijos de Dios vivan teniendo ansiedad. Los sociólogos definen la ansiedad de tres formas. En primer lugar, ellos dicen que la ansiedad es un estado netamente mental. Coloca al ser humano en una posición de alerta, en una posición de confusión total. En segundo lugar, la ansiedad provoca una gran excitación, es decir, la ansiedad aumenta la adrenalina que existe en nuestro cuerpo. En tercer lugar, la ansiedad produce inseguridad en nuestra vida. Produce hombres totalmente nerviosos, carentes de un sentido de poder dominar la ansiedad. Permítanme ilustrar esta parte. Cuenta una leyenda medieval que un caminante se encontró con temor y plaga, camino a Londres, donde supuestamente tendrían que matar a 250,000 personas. El caminante, dirigiéndose a Plaga, le dijo, ¿será usted quien hará todo este trabajo? Y Plaga respondió, oh no, yo solamente haré o mataré a un centenar de personas, pero el temor matará a las demás personas. El temor hoy en día ha invadido nuestra vida. Hay temor por doquier. Hay temor por todas partes. Nuestro planeta Tierra está lleno de temor. Las cosas que hacíamos antes no las podemos hacer más. Recuerdo que hace 3 meses atrás, los caballeros nos saludábamos tomando de la mano, estrechando la mano fuertemente. Hoy no lo podemos hacer más.
Las damas, cuando se encontraban unas con otras, se abrazaban fuertemente, se daban un beso. Los esposos, antes de despedirse a las faenas cotidianas del trabajo, se abrazaban y se despedían también con un beso. Los padres podían abrazar con libertad a sus hijos. Hoy en día eso se ha perdido. Podíamos comer en familia sin sentir ningún sentido de temor. Hoy en día no se puede hacer eso. Los ministros extrañamos nuestros púlpitos, nuestras congregaciones, para poder hablarles directamente a ellos, mirándolos al rostro. Pero hoy en día nos tenemos que conformar mirando una pantalla de televisión. El mundo ha cambiado en su totalidad. Hasta antes del 10 de marzo, 9 millones de personas en los Estados Unidos de Norteamérica sufría de ansiedad. Hoy en día ese número se ha cuadruplicado. 36 millones de personas sufren de ansiedad. Cerca de 40 millones en nuestro país, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, están totalmente desempleados. Hay temor, hay ansiedad. En las Sagradas Escrituras encontramos el término ansiedad, temor, angustia, desesperación. Son términos que la Biblia usa. El miércoles 3 de junio, es decir, la semana pasada, recibí un correo electrónico de otro continente. Una persona decía así: Pastor Sandoval, necesito hablar con usted urgentemente. Por favor, estoy escribiéndole para que usted pueda atenderme. Me siento desesperado, me siento acongojado, me siento acorralado, siento un sentido de ansiedad. Mi vida no vale absolutamente nada. Por favor, atiéndame. El mundo ha cambiado. El mundo ha dado un vuelto. Hay una convulsión tremenda. Sin embargo, mis apreciados amigos y hermanos que me escuchan, el término "no temas" aparece en la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. El Señor Jesús nos dice a cada uno de nosotros: no temas. Cuando nosotros revisamos la Biblia desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, descubrimos esa palabra maravillosa que el Señor tiene para nosotros. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Sin embargo, nos encontramos frente a situaciones difíciles y adversas de la vida. Recordemos, mis apreciados amigos y hermanos, que el temor y la ansiedad han formado siempre parte de nuestra existencia humana desde que el pecado entró a esta tierra. La ansiedad es una de las emociones más peligrosas. Emociones que afectan no solamente nuestro soma, sino también afectan nuestra parte total del ser humano. La primera experiencia de temor lo encontramos en la Biblia, justamente en el primer libro de la Biblia. El temor y la ansiedad son frecuentes, destructivos. El temor llega a la mente y al corazón del ser humano para destruir. Sin embargo, nosotros encontramos grandes esperanzas en la Biblia. Los síntomas comunes del temor, de la ansiedad, incluyen preocupación, insomnio, tensión, palpitaciones a nuestro corazón. En la Biblia encontramos la primera experiencia de temor en el libro de Génesis, capítulo 3, versos 6 al 10. Génesis capítulo 3, versos 6 al 10 está teñido y está plagado del sentido de temor. En estos versos nosotros destacaremos 6 verbos importantes que debemos desarrollar en esta noche.
Pero también encontraremos una frase, un sentimiento. En el libro de Génesis capítulo 3, verso 6 dice, y vio la mujer. El primer verbo que nosotros encontramos aquí es el verbo ver. Dios le otorgó a la pareja, a nuestros primeros padres, la capacidad de poder ver, de contemplar la creación que Dios había hecho, de contemplar las maravillas que el Señor había provisto. El Señor había creado toda la vegetación. El Señor había creado un mundo totalmente perfecto. El Señor había establecido en esta tierra un hogar maravilloso para ellos. Por lo tanto, dice la Biblia que la mujer vio. Pero el Señor también le dijo a la primera pareja, de todo lo que tú puedes contemplar, hay un lugar que tú no debes entrar. Este huerto preparado especialmente aquí no debes entrar. Y la Biblia dice, y vio la mujer que justamente el árbol de aquel huerto era bueno para comer y que era agradable a los ojos de los hombres. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y la mujer dice, tomó de su fruto, alcanzando la mano de una forma temeraria, desobedeciendo la voz de Dios, no haciendo caso a la voz de nuestro Señor. Todo puedes contemplar, todo puedes tomar, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no tomarás, no comerás. El segundo verbo que encontramos aquí es el verbo comer. La mujer, dice la Biblia, comió. El doctor Doc dice, hay cierto ingrediente que hace que lo prohibitivo se torne doblemente agradable. Por lo tanto, la mujer tomó del fruto. Pero no solamente tomó del fruto, sino que ella dio. Encontramos el tercer verbo aquí incluido dentro de este sistema de ansiedad. El verbo dar. Dio a su esposo. La Biblia dice, y el espíritu de profecía clarifica. Hemos dicho que la Iglesia Adventista del Séptimo Día posee dos fuentes autoritativas. La Biblia como única regla de fe y el espíritu de profecía como la luz menor. Elena de White clarifica esta acción. Dice que cuando Eva entregó el fruto y Adán recibió el fruto en sus manos, por la mente de él surgieron muchas incógnitas. Una de ellas era tomar la decisión de ser obediente a la palabra de Dios o sencillamente correr el mismo riesgo que corría su esposa. Hubo un momento de vacilación en la mente de Adán. Sin embargo, la Biblia dice que Adán decidió correr la misma suerte que corrió su esposa. Sigue diciendo el verso, también a su marido se la dio, el cual comió así como ella. Entonces, dice la Biblia, fueron abiertos. El cuarto verbo que nosotros encontramos aquí y que es importante que tú y yo podamos desarrollarlo para poder hacer una hermenéutica teológica adecuada. La pregunta es, ¿los ojos de Adán y los ojos de Eva estaban cerrados? Definitivamente que no, porque acabamos de decir que Dios les proveyó la vista. Elena de White dice que la visión que el hombre tenía era una visión extraordinaria. En Historia de la Redención, que es uno de los libros importantes escritos por Elena de White, ella dice que la visión que Dios le había provisto a Adán y Eva era una visión que podía alcanzar kilómetros sobre kilómetros.
En otras palabras, era una visión totalmente privilegiada. Entonces, cuando la Biblia dice, los ojos de ellos fueron abiertos, definitivamente no pensamos que los ojos de ellos estaban cerrados. No, los ojos de ellos estaban abiertos para contemplar la santidad, para contemplar el amor de Dios, para contemplar la misericordia del cielo. Los ojos de ellos estaban abiertos para ver la santidad de nuestro Salvador Jesucristo. Pero cuando uno quita la vista de las cosas celestiales, entonces empezamos a abrir nuestra vista para ver las cosas del fracaso, las cosas que nos llevan a la perdición. Los ojos de ellos definitivamente no estaban cerrados, estaban abiertos. Recuerdo la historia de Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15 al 17. Cuando el siervo de Eliseo salió a hacer sus actividades cotidianas, de pronto encontró un gran ejército que había sitiado la casa de el profeta Eliseo. Y cuando él contempló este ejército, inmediatamente corrió a la presencia del profeta y le dijo: Señor, estamos acorralados, estamos siendo invadidos por un ejército de a caballos, de carros, y vienen para quitarnos la vida. Y Eliseo dijo así: no tengas miedo. Y oró: Señor, abre los ojos para que este siervo vea. Y cuando Eliseo oró, los ojos del siervo fueron abiertos. Y entonces, dice la Biblia, vio ángeles que custodiaban la vida y protegían el hogar y la familia del siervo de Dios. Entonces, los ojos de ellos definitivamente estaban abiertos, pero no podían contemplar, no podían mirar. Ellos ahora, los ojos de santidad que Dios les había dado, los ojos de magnanimidad, los ojos de pureza que el Señor les había otorgado, ahora se convertían en ojos de maldad. La Biblia dice que los ojos de ellos fueron abiertos. Y sigue diciendo, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces ellos cosieron higueras y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer. El quinto verbo que encontramos aquí es: se escondieron. ¿Por qué cuando nosotros hacemos una cosa mala, o cuando nosotros vamos a hacer una cosa que no es correcta delante de los ojos de Dios, miramos para la derecha, miramos para la izquierda, miramos adelante y por si acaso miramos la parte de atrás? Pero nos olvidamos de ver parte de arriba, donde Dios contempla nuestra vida. ¿Por qué ellos se escondían de la presencia de Dios? Elena de White dice que ellos disfrutaban el estar en la presencia. Cada vez que Dios visitaba, cada vez que el Señor visitaba a Adán y Eva, ellos podían disfrutar del gozo y la alegría de tener al Salvador, al Dios eterno con ellos. Sin embargo, ahora, ese disfrute, ese gozo, esa alegría que ellos posiblemente sentían, ya no era la misma. Se escondieron porque vieron que lo que ellos habían hecho no era correcto ante los ojos de Dios. Sigue diciendo el verso: se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó. Encontramos el sexto verbo
llamar. Dios siempre estará listo para llamarnos. No importa el pecado que tú hayas cometido. No importa la ofensa que tú hayas hecho delante de Dios. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dios nos ama con una profundidad inmensa. Dios amaba a Adán y Eva. El Señor sabía que ellos habían cometido un error, por lo tanto debían morir. Sin embargo, la Biblia dice que Dios llamó. Ese Dios es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Cristo que estuvo delante de Marta y le dijo: Marta, llama a tu hermana María en voz queda y secreta. Entonces María se dirigió hasta Marta y le dijo: Marta, el Maestro está aquí y te llama. Cada vez que Cristo nos llama para restaurar nuestra vida. Nos llama para restaurar nuestro corazón. El Señor anhela que cada uno de nosotros pueda sentir el gozo y la paz. Dios desea que tú seas un hombre, una mujer, un joven, un niño, que sienta el amor profundo de nuestro Salvador Jesucristo. La primera pareja merecía morir. La primera pareja no merecía una segunda oportunidad. Pero el Dios que tú y yo tenemos es un Dios maravilloso. Es un Dios dispuesto a llamar, así como Jesús llamó a María y a Marta. El Señor nos llama. Y luego sigue diciendo el verso: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve. El sentimiento que nosotros encontramos aquí es el mismo sentimiento que posiblemente tú sientes. Y yo en algunas veces de mi vida también lo he sentido. El sentimiento de miedo. El miedo es un sentimiento aterrador. La pareja sintió miedo, sintió terror, porque sabían que lo que ellos habían hecho no estaba de acuerdo a la voluntad de nuestro Salvador Jesucristo. Y el verso sigue diciendo: me escondí, tuve miedo, porque estuve desnudo y me escondí. ¿Será esa la justificación de un hombre que cometió el delito de haber desobedecido la voz de nuestro Salvador Jesucristo? Mis apreciados amigos y hermanos, enfrentamos situaciones difíciles en la vida, enfrentamos momentos áridos en nuestra vida, enfrentamos momentos pero muy de lucha constantemente en esta vida. Sin embargo, siempre tendremos a nuestro Salvador Jesucristo al lado nuestro. En el libro de Salmos capítulo 23, verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Qué maravillosa promesa tenemos cada uno de nosotros. Qué maravillosa promesa tenemos que Dios estará siempre con nosotros. Qué maravillosa promesa tenemos que el Señor caminará siempre con nosotros. No importa lo que tú hayas hecho. No interesa lo que tú hayas cometido. Dios siempre estará allí para llamarte. La palabra no temas lo podemos encontrar desde las primeras páginas del libro de Génesis hasta la última página del libro de Apocalipsis. Recorre esas páginas de manera magistral. Por eso los hijos de Dios tenemos la plena seguridad
El Dios que tenemos es un Dios de gracia y de misericordia. No tengas miedo, no tengas temor, no sientas aflicción. Recuerda que Dios es tu Padre y que el Señor es mi Padre también. Dios, mis apreciados amigos y hermanos, llamó a Abraham y le prometió a él hacer de él una nación grande, una gran nación. Un día, el Señor le dijo a Abraham: Abraham, por favor, sal de tu campamento. Y Abraham salió. Y luego le dijo Dios: levanta tu vista al cielo y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y Abraham dijo: Señor, es imposible que yo pueda contar las estrellas. Entonces el Señor le dijo así: de la misma manera como no puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Y esa promesa quedó albergada en el corazón de Abraham. Y Abraham esperaba la promesa con gozo y alegría. Pero a medida que el tiempo pasaba, a medida que los años seguían, y a medida que él se veía cada vez más viejo y más acabado, y no podía entender ni comprender en qué momento aquella promesa se iba a cumplir. En el libro de Génesis capítulo 15, verso 1 al 3 dice, Génesis capítulo 15, verso 1 al 3. Después de estas cosas, dice la Biblia, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, no temas, porque lo que yo prometo lo cumplo siempre. No temas aparece en la Biblia desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso tú y yo tenemos que tener la plena y completa seguridad que el Dios a quien nosotros servimos con lealtad, con honestidad, es un Dios que jamás falla. No temas, Abraham, yo soy, le dijo el Señor, tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eleazar. Dijo también Abraham: mira, Señor, que no me has dado prole. He aquí, será mi heredero, un esclavo nacido en mí. Los sociólogos afirman que la ansiedad, existe solamente en el nivel de la mente. Sin embargo, los síntomas de ellos son tan reales, tan precisos, tan contundentes que el ser humano puede sentirlo. Vuelvo a repetir. Los sociólogos afirman que la ansiedad existe solo en nuestra mente. Aquí en la mente nuestra existe la ansiedad. Elena de White hace 167 años, en su libro Mente, Carácter y Personalidad, también ella dijo que la ansiedad existe únicamente en nuestra mente. Permítanme ilustrar lo que acabo de decir con la siguiente historia. Recuerdo la historia de Roberto. Roberto, un joven de 29 años de edad. La tarea de Roberto era administrar. La tarea de Roberto era darle mantenimiento a los grandes frigoríficos que habían allí. Un día, dice la historia, que Roberto ingresó a uno de los frigoríficos y extrañamente la puerta de acero se cerró. Por inercia y por acción propia,
Roberto metió las manos a los bolsillos para ver si él tenía las llaves de esa puerta. Y se dio con la grata sorpresa que no tenía las llaves. Roberto empezó a pensar inmediatamente mientras trabajaba: voy a morir. Voy a morir en este lugar totalmente congelado. Y la mente de la muerte se le venía sobre él. Empezó a pensar seriamente. Empezó él a divagar en su mente, a dejar que su mente entre el terror, el miedo. De pronto la ansiedad lo invadió. La historia dice que cuando él terminó su tarea después de una hora, empezó a gritar, pero era imposible que puedan escucharlo, porque aquellas puertas eran puertas de acero, impenetrables al ruido y a cualquier cosa. La historia dice que encontraron a Roberto en una de las esquinas del frigorífico. Él estaba pensando en que iba a morir. Al día siguiente, cuando las puertas del frigorífico se abrieron, encontraron efectivamente a Roberto allí, en un costado. Había muerto Roberto por congelamiento. Pero la pregunta que siempre quedó en pie fue: ¿cómo es posible que Roberto haya muerto por congelamiento si el frigorífico y los frigoríficos estaban totalmente apagados? La mente de Roberto trabajó. La mente tiene un poder extraordinario. ¿Podemos nosotros educar nuestra mente? ¿Puedes tú educar la mente? ¿Puedo yo educar mi mente? Claro que sí, hermano. Elena de White dice que cada uno de nosotros puede educar su mente. Es importante que tú y yo aprendamos a educar nuestra mente. Roberto murió de ansiedad, pensando que estaba congelándose, y murió congelado. En el libro de Deuteronomios capítulo 31, verso 8 dice: y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará. No te desamparará. Vuelve a mencionar la palabra no temas. ¿Podemos temer si el Señor está con nosotros? ¿Podemos sentir miedo si Cristo camina con nosotros? Apreciado amigo y hermano que me escuchas, no estoy hablando de la presunción. Estoy hablando de una fe sólida que cree y acepta el mensaje de Dios. El Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. Estoy en los momentos más difíciles y agudos de tu vida. Estaré siempre en cada momento de la vida contigo. El Señor está contigo y Dios también está conmigo. Por lo tanto, dice la Biblia, no debo ser intimidado por el mal. Mis apreciados amigos y hermanos que me escuchan, hay una confianza plena en el Señor. Tú y yo tenemos que aprender a confiar en nuestro Salvador. En el libro de Juan capítulo 14, verso 1 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Por lo tanto, el Señor es nuestro guardián. No tenemos por qué turbarnos. No tenemos por qué tener miedo. No tenemos por qué desesperarnos. No tenemos por qué ser abatidos por la ansiedad. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mis apreciados amigos y hermanos, tenemos que aprender
a despojarnos de los afanes de este mundo. Los afanes de este mundo están atrasando la vida del cristiano. En el libro de San Mateo capítulo 6, verso 25 al 37 y verso 31 al 33 dice: Por tanto os digo, dice el Señor, no os afanéis. Generalmente nos afanamos en este mundo. Nos afanamos por las cosas materiales. Nos afanamos por tener una linda y hermosa casa. Nos afanamos por tener un lindo y hermoso vehículo. Nos afanamos por tener riquezas. Nos afanamos por ahorrar dinero. Nos afanamos en muchas cosas y desperdiciamos la vida, que es más importante. El Señor Jesús dice: no os afanéis, porque el afán alimenta y provoca la ansiedad. Hay personas que debieran estar descansando de su jubilación, pero aún siguen trabajando, siguen en las tareas cotidianas. Te pregunto, ¿es bueno tener una casa? Sí, pero no es bueno afanarse por aquella casa. Los afanes de este mundo son peligrosos. Recuerda que nada de lo que nosotros obtengamos en esta tierra vamos a llevar con nosotros. Cuando nosotros dejemos de respirar en este mundo, lo único que se nos colocará será la mejor ropa y un buen cajón, pero nada más. El Señor Jesús enseñó una contundente verdad, una verdad que nos ayuda, que te ayuda a ti y me ayuda a mí. No os afanéis. Es bueno tener una casa. Es bueno tener un vehículo, pero es bueno también buscar a Dios en primer lugar. La Biblia dice: no os afanéis por vuestra vida. Y no estoy diciendo, mis apreciados amigos y hermanos, que tener una casa es malo. Yo tengo una casita. Yo tengo una. Pero afanarme en tener una casa que está sobrevalorada en los ingresos que yo tengo es un peligro. Es bueno tener un vehículo, es bueno, pero no es bueno afanarnos. Es bueno vivir con lo que Dios da, con lo que Dios da. Pero cuidado con los afanes, porque los afanes de este mundo alimentan el peligro de la ansiedad. El verso sigue diciendo: ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y luego el Señor dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Vivir un día a la vez. Afanémonos por estudiar la palabra. Afanémonos por levantarnos temprano y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas, dice la Biblia, serán añadidas. Muchas veces nos levantamos temprano y nos olvidamos de orar. Nos olvidamos de estudiar la Biblia. Nos olvidamos de reunir a nuestra familia alrededor para poder estudiar la palabra de Dios. Tú eres el sacerdote, el ministro de ese hogar. Tarde o temprano tendrás que dar cuenta delante de Dios por la familia que el Señor te ha dado. Y las damas y las mujeres tendrán que dar cuenta delante de Dios por los hijos que Dios te ha dado. Elena de White dice que la mano que mece la cuna tendrá que enfrentarse ante el tribunal de Dios, porque ella es la responsable de poder guiar y ser el modelo de carácter para nuestros hijos. Y los esposos somos responsables porque somos sacerdotes del hogar.
Pero lejos de afanarnos en poder estudiar la Biblia, en orar, en reunir a nuestra familia, nos olvidamos y dejamos las cosas espirituales para un último lugar. Corremos al trabajo porque creemos que lo más importante, regresamos del trabajo porque creemos que lo más importante, te equivocas, hermano. Lo más importante es tu salvación y mi salvación. ¿De qué sirve ganar todo el mundo si nosotros finalmente perdemos nuestra vida? Amigo y hermano que me escuchas, los afanes de este mundo pronto, dice el canto, pasarán. Los afanes de este mundo van a destruir tu relación y van a crear un sentido de ansiedad en tu vida. El verso sigue diciendo: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y el verso 27 dice: ¿quién de vosotros pondrá, por mucho que se afane, añadir una estatura, un codo a la estatura? Y me quiero detener aquí, hermanos. Permítanme contarles una historia en primera persona. A la edad de 10 años, cuando yo tenía 10 años de edad, empecé a tener temor y ansiedad. El temor y la ansiedad invadieron mi vida. No sabía qué hacer. Veía a los otros compañeritos míos que crecían. Eran mucho más altos que yo. A la edad de 10 años, ellos ya me llevaban media cabeza. Otros me llevaban una cabeza. Y yo tenía un problema serio. No podía crecer. Me apodaron el tachuelito porque era pequeño. Yo pensé que nunca más iba a crecer, que me iba a quedar pequeño. Pero ese no era mi problema real. El problema real lo encontraba yo en la escuela. Había un compañero de nombre Jorge, apellidado Jorge. Y este Jorge me hacía la vida imposible. Él, cada vez que yo llegaba a la escuela, me hacía que haga cosas que no eran correctas. Yo tenía miedo. A veces yo llevaba una manzana, una naranja, un plátano, para poder comerlo en el recreo. En cuanto él me veía, me llamaba con el dedo y decía: ven aquí. ¿Dónde está el plátano? ¿Dónde está la manzana? Comía el plátano y comía la manzana. Botaba el desperdicio al piso y decía: recógelo, ponlo en el tacho. Me maltrataba. Algunos conocen ello como un bullying. Así que yo tenía pánico, tenía terror. No quería ir a la escuela. No quería retornar a la escuela por temor a este muchacho. Un día mi madre se acercó y dijo: Elías, ¿por qué no quieres ir a la escuela? Y le dije: no me gusta, no quiero ir, porque Jorge me había amenazado. El día que tú le digas a tu madre la verdad, te voy a sonar el doble. Y si tú comunicas esto a los maestros, tú vas a saber quién soy yo. Así que más vale que estés callado y tranquilo. No sabía qué hacer. Me sentía preocupado. La preocupación y el temor, la ansiedad invadió mi vida. Cada vez que amanecía yo sentía terror y miedo. No quería ir a la escuela por temor, por ansiedad. Un día, el maestro de educación física nos reunió a los 27 alumnos de ese grado y dijo así: muchachos,
estos últimos 4 meses del año, les voy a enseñar a boxear. Sí, ¿saben lo que es boxear? Boxear. Y yo dije, qué bueno. Y nos enseñó durante días y semanas las técnicas de boxeo. Recuerdo como si fuese ayer que coloqué una bolsa llena de acerrín y empecé a practicar lo que el maestro me había enseñado. Practicaba con la derecha, con la izquierda, el infighting, todo lo que él decía lo practicaba. Y yo decía así, el día que Jorge quiera hacer algo conmigo, yo lo voy a enfrentar. Él era alto. Él me llevaba 2 cabezas. Yo lo veía a él un gigante y yo era un simple insecto para él. Entrené demasiado, me esforcé demasiado, seguí todas las indicaciones que el maestro nos había dado y me sentía preparado para poder enfrentar cualquier situación, sea adversa. Cuando los 4 meses finalizaron, el maestro nos reunió una vez más a los 27 muchachitos y dijo así, ¿hay alguien que desea boxear ahora? Y por inercia, y casi sin pensarlo, levanté la mano y dije, yo. El maestro me miró y dijo, tú, tachuelita, ¿quieres pelear? Y yo le dije, sí, maestro, yo quiero pelear. El maestro me colocó los guantes, me los amarró y luego preguntó, ¿tú tienes algún contrincante con quien quieras pelear? Y yo dije, sí. Y apuntando fijamente a Jorge, dije, yo quiero pelear con él. Jorge se puso de pie por inercia, inmediatamente, porque él era mucho más alto que yo. Pero lo que él no sabía es que yo había hecho 2 cosas. Número 1, había seguido todas las indicaciones del maestro. Y número 2, había practicado. Así que el maestro le colocó los guantes a Jorge y empezamos a pelear. ¿Se pueden ustedes imaginar un muchacho alto contra un pequeñito? Pero ahí estaba yo. Él me daba, yo le daba. En una de esas, él cometió un error que yo estuve esperando. Agachó la cabeza y yo le di un derechazo en el mentón. Él levantó la cabeza y cayó. En ese mismo momento le di otra a la altura de la nariz y empezó a sangrar. El profesor, viendo el acto y las consecuencias de ese boxeo, detuvo, tachuela, detente, no sigas peleando, deténganse. Y me detuve. Luego nos quitó los guantes y desde ese día me liberé del problema con él. Puede ser que esta no sea la mejor ilustración para ti, pero quiero decirte a través de esta ilustración cosas. El Señor nos ha dejado en su palabra la guía para que tú y yo podamos alcanzar el éxito y la felicidad. Aprendí a seguir las directrices de mi maestro. Aprendí a seguir lo que el maestro me había enseñado para poder enfrentar cualquier situación. Y en segundo lugar, aprendí a confiar en que ello era así. Tú y yo también hemos sido entrenados. Tenemos el mejor entrenador del mundo que se llama Cristo Jesús y que nos ha dejado su palabra para que en ella podamos encontrar las directrices a seguir y vencer en este mundo. Mi apreciado amigo y hermano, lo que pasa es que no estamos siguiendo las directrices que Dios desea que sigamos. No estamos obedeciendo lo que Dios desea que nosotros hagamos. El Señor quiere otorgarnos paz y tranquilidad, pero nosotros nos rehusamos a hacerlo porque creemos que ir a la iglesia los miércoles, los viernes y los sábados es más que suficiente y no es así. El Señor desea
que tú puedas seguir las directrices divinas. Sigue diciendo el texto, no os afanéis, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Luego dice el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios? Respóndeme, hermano, que me escuchas. Amigo, que me escuchas. Respóndeme con el corazón en la mano, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Busquemos a Dios con su justicia, dice la Biblia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Te pregunto a ti que me escuchas a través de este medio, a través del Facebook, a través de YouTube, a través de los medios de comunicación. ¿Estamos buscando el reino de nuestro Dios o estamos buscando nuestro propio reino? Nos hemos olvidado de hacer los cultos matutinos. Nos hemos olvidado de elevar oraciones a Dios. Hemos dejado su palabra. Estamos afanados en cosas materiales, en casas, propiedades, riquezas, autos. Estamos afanados en tantas cosas que el Señor lo hemos dejado de lado. Muy pocos de nuestros hogares practican el culto matutino. Los cultos matutinos se han perdido. No hay interés, no hay un sentido de formar. Mis apreciados amigos y hermanos, todavía estás a tiempo de poder retomar el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios. Pero cuando tú te levantas temprano, te pregunto, ¿buscas el reino de Dios? ¿O buscas tu trabajo? ¿O buscas ir corriendo a tus actividades? ¿De qué te sirve que pierdas tu familia? Puede ser que en esta noche esté hablando para hermanos que han perdido la noción de la relación de nuestro Salvador Jesucristo. Puede ser que en esta noche me esté dirigiendo a personas que han perdido el primer amor. Hermano y amigo que me escuchas, Dios te ama. El Señor desea lo mejor para ti. No es tarde para que tú puedas volver a los brazos de nuestro Salvador Jesucristo. El Señor está aquí y te llama. Por favor, retoma el camino. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios. Busquemos el reino de nuestro Salvador Jesucristo. Busque el reino de Dios. No busque las cosas materiales que a la larga perecen. Pero las cosas espirituales, dice la Biblia, permanecen eternamente. Amigo y hermano que me escuchas, busca las cosas espirituales. El único que nos puede proveer la paz, el único que nos puede regalar el silencio de la paz, es Cristo Jesús. En el libro de San Mateo capítulo 6, verso 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. En la teología del apóstol Pablo, registrada en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 11 y verso 12, posiblemente es la síntesis de lo que yo en esta noche he tratado de explicarte. El apóstol Pablo, ejecutando una teología profunda, pero a la vez sencilla, que puede ser comprendido tanto por eruditos como por hombres o mujeres simples, sencillos, dice así. Filipenses capítulo 4, verso 11 y 12 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Apreciado amigo y hermano que me escucha, es posible combatir la ansiedad. Es posible que tú y yo podamos combatir la ansiedad, registrada en Primera de Pedro capítulo 5, verso 7, cuando el apóstol Pedro dice: echen la ansiedad sobre los hombros de Jesús. ¿Es posible combatir la ansiedad? En esta noche yo te digo que sí. Voy a empezar desde la parte tercera hasta la parte inicial. En primer lugar, para que nosotros podamos combatir la ansiedad, necesitamos tres cosas. En primer lugar, enfrenta tus miedos. Enfrenta tus ansiedades. Voy a volver a repetir. ¿Es posible combatir la ansiedad? Y yo te respondo que sí. En primer lugar, aprende a enfrentar tus miedos. Aprende a enfrentar tus ansiedades. Siéntate, analiza cuáles son los miedos que tú tienes. ¿Cuál es la ansiedad que está combatiendo tu vida? ¿Qué es lo que está destruyendo el gozo y la alegría de ser un verdadero cristiano? Y si no tienes la capacidad de poder retener todo aquello que crees que no puedes enfrentar, escríbela. Enfrenta sin temor tus miedos, enfrenta tus ansiedades. Si tú las enfrentas con la ayuda de nuestro Salvador Jesucristo, vas a vencer. En segundo lugar, aprende a vivir con gran contentamiento. Aprendamos a vivir contento con lo que nosotros tenemos. No nos afanemos. No nos afanemos. Aprendamos a vivir contentos con lo que nosotros tenemos. Si el Señor te ha regalado una linda casa, aprende a vivir contento con ello. Si el Señor te ha regalado algo, aprende a vivir contento con ello. No pretendas vivir, ni te engañes a ti mismo, queriendo vivir una vida que no te pertenece. Aprende o aprendamos a vivir bajo el sentido de contentamiento. El contentamiento nos da el sentido de pulverización de la ansiedad y de la preocupación. Dios nos ama. Aprendamos a vivir contentos, tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, depositemos siempre nuestra ansiedad en los hombros de nuestro Salvador Jesucristo. Y voy a volver a repetir esta tercera parte. Aprendamos a depositar nuestra ansiedad en los hombros de nuestro Salvador Jesucristo. Mis apreciados amigos y hermanos que me escuchan, la sierva de Dios profundiza y resume la teología de Pedro en referencia a la ansiedad en su libro Mente, Carácter y Personalidad. Permíteme leer este libro que es maravilloso. Un libro que generalmente siempre recomiendo a las personas que están atravesando por momentos críticos y difíciles de la vida. No he encontrado un libro
de sociología, de psicología, mejor que el libro Mente, Carácter, Personal. El libro de la sierva del Señor dice así: no es el trabajo lo que mata, sino la preocupación. La preocupación mata. Usted está diciendo, pastor, entonces, que no debiéramos ser preocupados. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que no debemos ser preocupados crónicos. Es importante que tú y yo tengamos cierta dosis de preocupación, pero convertirnos en preocupados crónicos, lo único que te va a llevar es alcanzar un grado de ansiedad innecesaria en tu vida. Sigue diciendo la sierva del Señor: la única manera de evitar la preocupación consiste en llevar todas nuestras tribulaciones a Cristo. La única manera de poder evitar la preocupación, la ansiedad, la depresión, la angustia y la soledad es llevando todas nuestras tribulaciones a Cristo. Y luego dice ella: jamás, nunca contemplemos el lado oscuro de la vida. Me voy a morir, me va a dar el COVID, me voy a enfermar, me va a dar esto, me va a dar aquello. Nunca, dice, jamás debiéramos cultivar el lado oscuro de las cosas. Por el contrario, dice ella, debemos cultivar la alegría. Los sociólogos y los médicos hoy en día coinciden que una persona alegre es una persona que revitaliza, oxigena las células del cuerpo. Para ninguno que vive en el siglo XXI lo que estoy diciendo es una novedad. La sierva de Dios ya lo había escrito hace 167 años atrás. En el libro de Mente, Carácter y Personalidad, página 485, dice: y si educamos nuestras almas para que tengan más fe, el Señor desea que tú y yo eduquemos nuestras almas. ¿Cómo puedo educar mi alma, mi apreciado amigo y hermano que me escuchas, si no le dedico el tiempo adecuado al estudio de la palabra del Señor? Oh, hermano que me escuchas, necesitamos volver al camino, la verdad y la vida. Si educamos nuestras almas para que tengan más fe, más amor, mayor paciencia, una confianza más perfecta en nuestro Padre Celestial, dice la sierva de Dios, tendremos una paz y una felicidad a medida que enfrentemos los conflictos de nuestra vida. Podemos combatir la ansiedad. Hay una sola manera de poder combatir la ansiedad: entregando nuestras cargas a nuestro Señor Jesucristo. En esta noche yo te invito en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Puede ser que estés atravesando momentos difíciles en la vida. Puede ser que estés atravesando momentos de Gólgota, momentos de desesperación, momentos de angustia, momentos de pánico, momentos difíciles en la vida. Entrégale tu vida, Señor. Entrégale tu ser a nuestro Salvador Jesucristo. Vuelve a los caminos, a la verdad y a la vida.
Puede ser que tú me digas, pastor, yo soy un adventista del séptimo día. Pero yo también te digo, puede ser que te hayas olvidado del verdadero camino y la recta a seguir. En el nombre de nuestro Salvador Jesús, abre el corazón. Si tienes una ansiedad, si estás viviendo momentos difíciles en tu vida, si hay momentos apremiantes en tu corazón, por favor, hoy es la oportunidad que tú le entregues tu corazón a Cristo. Hoy es el momento en que Cristo te llama. En el libro de San Mateo capítulo 11, verso 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré cansar. Amigo y hermano que me escuchas, entrégale tu ansiedad en las manos. Entrégale todas tus preocupaciones en las manos del Señor. El Señor pueda acompañar, que Dios pueda decirte y que en esta noche, mi hermano, tú puedas decirle, Señor, ayúdame a vivir para ti. Ayúdame, Señor, a confiar en ti. Ayúdame a poner todas mis cargas en tus manos. Ayúdame a poder, Señor, fortalecerme en tu presencia. Que la gracia de nuestro Salvador Jesús permanezca en vuestros corazones hoy y siempre. Que Dios te bendiga.